Un libro, Daniela, bueno, buenos días, antes que nada, un libro, el de Kamala Harris, que sin lugar a dudas será interesante de leer, porque ese cambio de liderazgo en la campaña demócrata seguro que tuvo sus detalles interesantes. Ahí lo tendremos en lista, desde luego, para leerlo. Pues empecemos ahora esta crónica económica con la mirada puesta en Argentina, donde tenemos un nuevo dato de inflación, un dato que esperamos cada mes. Claro que sí, hay dos noticias que se produjeron ayer en Argentina en las horas de la tarde. Por un lado, la tasa de inflación mensual se mantuvo estable en 1,9% en agosto, según el Departamento de Estadística. Esto está en línea con el dato del mes anterior y es mucho menor que ese 3,5% mensual que se veía hace un año. Mientras tanto, el dato interanual, esto quiere decir la evolución de los precios en el último año, agosto comparado con el mismo mes del año pasado, esa inflación sí quedó en el 33,6%, está intacta como vemos frente a julio, pero hace un año también en este gráfico lo observamos, superaba el 209%. Por otro lado, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso el mes pasado, que aumentaba y reestructuraba el presupuesto de estas instituciones públicas. El mandatario argumentó que eso incrementaría enormemente el gasto público sin tener cómo cubrirlo. Y aunque es cierto que el país parece estar ajustando sus cuentas, en el terreno la situación parece ser la misma para el ciudadano de a pie. Escuchemos. No da para más. No, es una barbaridad lo que aumentan las cosas. Te aumenta la luz, te aumenta esto, te aumenta y encima te aumenta la comida, no puede ser. No, la gente está cansada, muy cansada, muy cansada. Y no nos aumentan los sueldos o las jubilaciones, a nosotros que somos más viejitos, no aumentan en la medida de la inflación. No, es una barbaridad. No se puede así. Así que bueno, que lo revean. Si bien somos varios aportando en casa, yo soy joven, no estudio, no solamente trabajo, yo trabajo en gastronomía. Entonces a mí me alcanza para pagar servicio, pero si yo me quiero ir a vivir sola o alquilar algo, yo sé que a mí no me alcanza. Yo sé que sí o sí tengo que hacerlo con alguien más, porque si no, no hay chance, no hay forma. Momentos además difíciles, ¿no?, para el gobierno de Javier Milei después de esa caída en las elecciones del domingo. Daniela, ahora continuamos hablando en cierta manera de América Latina porque China tiene fricción con uno de los países de la región. Claro que sí, el miércoles la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que aumentaría los aranceles a los automóviles importados desde China y desde otros países asiáticos al 50%, esto como parte de una reforma más amplia que planea hacer a su política arancelaria en general. Y dice que así protegerá empleos, aunque hay quienes creen que es un guiño a Estados Unidos para tenerlo de su lado en materia comercial. China calificó la propuesta de proteccionista, discriminatoria y excluyente. China y México son importantes miembros del Sur global y la cooperación de beneficio mutuo y de ganancia para ambas partes es la característica esencial de la cooperación económica y comercial bilateral. China da gran importancia al desarrollo de las relaciones con México y espera que este país colabore para promover la recuperación económica mundial y el desarrollo del comercio global. Daniela, vamos a cambiar de información, pero también seguimos con noticias relacionadas con China, pero vamos a hablar de TikTok porque es un nuevo país el que se suma a plantearse su eventual prohibición, ¿no? Claro que sí, en marzo pasado se creó una comisión parlamentaria para investigar los efectos psicológicos de TikTok en menores de edad y este jueves presentó sus conclusiones y recomendaciones. La primera de ellas, que esta red social de origen chino ha puesto deliberadamente en peligro la salud y la vida de los usuarios franceses y por eso remitieron el caso a la Fiscalía de París. También sugirió esta comisión prohibir el uso de las redes sociales a menores de 15 años y establecer una especie de toque de queda nocturno, es decir, que los jóvenes entre 15 y 18 años no puedan utilizarla entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. En efecto, el debate actual gira en torno a la prohibición del uso de las redes sociales antes de cierta edad. Personalmente estoy a favor de esta medida y muchos de nosotros la apoyamos. Sin embargo, esto no significa que a partir de los 15 años se pueda acceder a las redes sociales sin restricciones ni que ya no haya ningún riesgo en su uso.
Lo que, sin embargo, sorprendente es que se centren exclusivamente en TikTok, ¿no? Cuando ha habido pruebas de que otras plataformas como Instagram genera el mismo daño a la salud mental de los adolescentes. Instagram, Facebook y muchas otras. Vamos con los indicadores, Daniela, de esta jornada. Bueno, las bolsas están bien dinámicas esta semana previo a la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal. Comencemos con las bolsas europeas que cotizan al alza después de que el Banco Central Europeo se reuniera hoy y mantuviera los tipos de interés sin cambios en el 2% anual, como ya se preveía. Sin embargo, no ofreció pistas sobre sus próximos pasos. En Asia, la mayoría de las acciones continuaron al alza, con los principales índices bursátiles de Japón, Taiwán y Corea del Sur alcanzando máximos históricos, impulsados por el optimismo de los inversionistas ante la esperada rebaja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos la próxima semana, y de hecho la Bolsa de Nueva York opera al alza en transacciones antes de la apertura del mercado, que será en próximos minutos. Eso a la espera del dato de inflación de agosto, que se conocerá dentro de unos instantes y que dará insumos precisamente a la Reserva Federal. Y acá quiero hacer un hincapié, y es que la Bolsa de Nueva York lleva 2 días al alza, 2 días en máximos históricos, y se presentó un caso bien interesante, y es que el presidente y el CEO y dueño del 40% de las acciones de Oracle, que es esta empresa de computación en la nube, ha alcanzado a Elon Musk como el hombre más rico del mundo. Esto es un patrimonio que cambia todos los días porque depende del comportamiento de las acciones, y ayer la acción de Oracle subió 35% y la de Tesla sube menos del 1%. Eso quiere decir que se están acomodando estas fichas y que muy probablemente tendremos otro gran titán superando a Elon Musk. Un patrimonio que ni siquiera alcanzamos a dimensionar, ¿no? Casi 400.000 millones de dólares. No puedo ni imaginar lo que esto significa o lo que puede comprar todo este poder. Daniela, y cerramos con una cifra del día bastante futurista, ¿no? Claro que sí, se sometería si le dijeran, bueno, vamos a hacerle una cirugía, pero es asistida por inteligencia artificial. ¿Se sometería o no? Con lo que me da de pánico la cirugía, creo que todavía tendría más temor. Bueno, yo creo que tampoco lo haría, pero esta es una industria de 15.600 millones de dólares anuales. En esto es valorado el mercado de robots quirúrgicos, al menos en 2024. Mira, hay un doctor que se llama Ricardo Funke, jefe de cirugía de la clínica Los Condes en Santiago de Chile, quien contó esta semana con un nuevo asistente durante una cirugía laparoscópica. Se trató de una cámara autónoma con tecnología de inteligencia artificial que le permitió realizar la extirpación de una vesícula biliar sin más ayuda que el robot que ustedes ven en sus pantallas. Esto es un paso importante hacia la automatización de los procedimientos médicos. Bueno, si hay una persona por lo menos controlando el robot, quizás me quedaría más tranquila, Daniela. Claro que sí. Muchísimas gracias por este repaso de la economía internacional. Nos vemos mañana, nos vemos al mediodía también. Vamos con nuestra revista de prensa.